Cuando comenzó el ejercicio conjunto ampliado, todos asumimos que aprenderíamos cuán poderosos y horribles eran los militares humanos. Esperábamos tener que luchar para seguirles el ritmo en cada una de las tareas. No esperábamos un caos perfecto. Por un lado, los humanos se movían frecuentemente, con una precisión casi mecánica. Tareas complejas realizadas sin pensar, a veces mientras la atención estaba casi completamente centrada en otra cosa. Todos conocían su papel y se esperaba que lo desempeñaran sin importar lo que sucediera a su alrededor, a menos que se les ordenara lo contrario. Por otro lado, eran un grupo algo rebelde. A menos que informaran a un oficial de alto rango, casi ninguna frase escapaba de sus bocas sin que se agregara un insulto innecesario en alguna parte. Era fácil irritarlos, y se involucraban en actos teatrales de un tipo u otro con aterradora regularidad. Muy a menudo pensé que el derramamiento de sangre era inminente, pero afortunadamente nunca vi estallar una pelea real entre ellos. A todos nos habían informado con bastante regularidad sobre dos cosas antes del ejercicio, dos reglas especialmente difíciles de entender. Con la mitad de su tripulación uniéndose a la nuestra y la mitad de la nuestra uniéndose a la de ellos, había mucho que aprender antes de que ocurriera el intercambio, pero se nos inculcaron dos cosas, una y otra vez. La primera regla era que la mitad de su comunicación era no verbal, centrándose principalmente en la expresión facial. A pesar de meses de capacitación, todavía aprendimos mucho sobre sus expresiones mientras trabajábamos junto a ellos, lo que hizo que un miembro del equipo en el turno en el que yo trabajaba fuera inusual. Si bien los músculos de la cara de la mayoría de las personas parecían trabajar horas extra con cada pequeña cosa que hacían, este no. Todo lo contrario, llevaba la misma mirada intensa en todo lo que hacía. Trabajamos juntos en la sala de sensores secundarios. No dejes que el nombre lo considere un conjunto de sensores secundarios. Todo esto significaba que estaba dedicado al análisis y escaneos de profundidad que requerían un análisis más exhaustivo. Si bien la inteligencia artificial podía manejarlo todo, en realidad los propios humanos todavía querían analizar todo también, ya que eso podría conducir a saltos de intuición que los acercarían más. Estos datos también fueron importantes para los sistemas de armas. Gillis era, sin embargo, un experto. Podía analizar y categorizar dos veces más rápido que sus colegas. El oficial a nuestro cargo tuvo que darle orden directa de tomar cualquier descanso, y lo que se volvería importante a nosotros a medida que trabajáramos junto a los humanos, todos acudían a él para pedirle consejos sobre el procedimiento y cómo hacer las cosas. Siempre dejaba lo que estaba haciendo inmediatamente, te miraba fijamente por un momento, y luego te explicaba pacientemente qué hacer, por qué hacerlo, y te daba cualquier consejo que pudiera tener. A veces suspiraba o hacía teatro verbal, y te daba cualquier consejo que pudiera tener. Lo que más cambiaba de su expresión era cómo sus cejas se juntaban un poco antes de responder. Luego, volvía a mirar su puesto. Hacía una pausa, suspiraba suavemente y volvía al trabajo. Alguien me dijo una vez que odiaba cualquier interrupción en su trabajo y que con gusto trabajaría durante sus descansos y ciclo de comidas si se lo hubieran permitido. Nunca se quejó ni se resistió a ayudarnos. Cuando no estaba de servicio, siempre estaba en uno de los pasillos menos utilizados, pegado a la pared para minimizar su presencia, con una tableta en la mano. No ofreció palabras a nadie a menos que se lo dijeran primero. En el comedor, otros se sentaban con él, charlaban entre ellos mientras él comía y miraba su tableta, interactuando solo ocasionalmente con los demás antes de regresar a su lectura. En ocasiones incluso se sentaba con nosotros, leyendo y comiendo en silencio. Entre mi turno, él era la rareza. Después se supone que había otros como él en el otro turno o en otras estaciones, pero yo solo sabía de él. Si bien todos interactuaban con bastante regularidad, él evitaba la interacción tanto como era posible. La única vez que iniciaba voluntariamente la interacción, sus ojos se abrían mucho y hablaba rápidamente, esperando impacientemente respuestas sobre lo que sea que estuviera hablando. A veces era obvio que su interlocutor quería continuar la conversación, pero se alejaba tan pronto como consideraba que la conversación había terminado. Nos habíamos adaptado bien. Al cabo de una cuarta parte de nuestra estancia, ya habíamos descubierto cómo desempeñarnos adecuadamente. No tan bien como si hubiéramos estado en nuestra nave, pero sí lo suficientemente bien como para que nadie se quejara. Estábamos aprendiendo mucho sobre cómo operar con humanos. Hay tantas pequeñas cosas que podría contarles, demasiadas para enumerarlas. Son una raza con tantos matices a pesar de su caos y precisión. Y a veces el caos es simplemente otra forma de precisión de una manera que nunca podré describir adecuadamente. Por ejemplo, una palabra hablada podría significar muchas cosas. Disculpe, salga de mi camino. Lo siento. Mire esto. No entiendo lo que estoy viendo. Usted está a punto de cometer un error. Yo cometí un error y muchas más. A primera vista esto es una locura, y nuestros traductores no podían desempeñar adecuadamente sus funciones. Sin embargo, llegamos a entender esta palabra bastante bien a través de señales contextuales. Y luego, casi tres cuartas partes del ejercicio, llegamos a un punto de patrulla. Nuestra nave había aceptado acompañar a la nave humana en su patrulla para este ejercicio. Es algo por lo que estoy agradecido. Al llegar,
Detectamos una llamada de socorro de un barco que estaba siendo abordado por bandidos. Inmediatamente se llamó la alerta roja. Cuando se hizo esto, cesó toda charla ociosa. Todavía se mencionaban continuamente una serie de cosas, pero todas ellas relevantes a la situación actual. A través de nuestros sensores pude ver que no se trataba solo de una o dos naves, sino casi de una flota de naves Valt. Si todavía estuviéramos en nuestra nave, habríamos huido casi de inmediato. No podíamos salvar la nave que estaban abordando. No pudimos haber sobrevivido a ese tipo de potencia de fuego. Incluso con la nave humana respaldándonos, dudaba que hubiéramos sobrevivido. Sin embargo, observé los sensores mientras allanábamos el camino hacia el combate a pleno rendimiento. Estoy seguro de que el capitán de la nave envió mensajes de advertencia. Los humanos eran famosos por darles a sus oponentes todas las posibilidades de retroceder, pero tan pronto como sus armas dispararon, pasaron milisegundos antes de que la nave humana respondiera al fuego. Vi cómo la nave se movía para defender a nuestra nave, recibiendo la peor parte del fuego mientras avanzaba. La comunicación en nuestra publicación fue concisa, y no se desperdició ni una palabra. Limpiamos los datos de los sensores y se los enviamos a los oficiales de armas, incluso cuando podíamos sentir el daño que estábamos sufriendo reverberar a través de la nave. Ahora entiendo por qué tanta gente piensa que los humanos utilizan inteligencia artificial en sus naves de guerra, de formas que infringen las leyes. Entiendo por qué los Tiel se refieren a los humanos como demonios. Contra todo pronóstico, la nave luchó mucho mejor de lo que debería, pero no fue diseñada para proteger a otra nave. No me sorprendió en lo más mínimo cuando se anunció la orden de abandonar la nave. Sin embargo, me sorprendió ver que Gillis ni siquiera levantó la vista ante este anuncio. Sabía que con frecuencia se obsesionaba con su trabajo hasta dejar de darse cuenta del mundo que lo rodeaba. Otros humanos lo describieron como cerrado. Pensando que simplemente estaba haciendo eso, toqué su brazo y lo llamé por su nombre. Por primera vez vi emoción en el rostro cuando me miró. Los Tiel se refieren a los humanos como demonios por muchas razones, pero él tenía los labios despegados de los dientes, los ojos muy abiertos y toda la cara enrojecida, incluidas las orejas. Las venas hinchadas y saliva salía volando de su boca mientras el humano normalmente tranquilo me gritaba. Si no hubiera visto la transformación, habría asumido que era otro humano. «¡Bájate de mi nave! ¡Que me condenen si mueres por haber hecho un tonto! ¡Apagado! ¡Mi nave!». Estaba intimidado. Hice lo que me ordenaron, aunque creo que técnicamente lo superaba en rango. El camino hacia la cápsula de escape ya estaba memorizado y el procedimiento para asegurarme estaba bien practicado. Alguien cerró la escotilla detrás de mí, sin siquiera esperar a Gillis. La cápsula fue lanzada, sufriendo daños al salir, antes de realizar un duro disparo para salir. Estábamos aislados del combate, sin saber lo que sucedía a nuestro alrededor. Más tarde supe que la nave humana guardó silencio cuando se lanzaron las cápsulas de escape. Las naves Valt, pensando que estaba inutilizada, se movieron para evitarla y atacar nuestro buque de guerra. Fue en ese momento cuando la nave humana volvió a abrir fuego. Lucharon valientemente con mucha menos gente de la que podrían operarla. Ojalá hubiera podido verlo. Más que igualar las probabilidades antes de que fueran destruidas, los Valt se aseguraron de que no quedara nada antes de ser destruidos. Ellos mismos no duraron mucho más después de eso. Nuestra nave se encargó de ello. Pero eso no lo sabíamos. No sabíamos nada, atrapados en una cápsula de escape sin ventanas, pilotada por una inteligencia artificial. Los humanos miraron en silencio el único asiento vacío de la cápsula, el asiento asignado para Gillis. Sentí que tenía que explicar. Me hizo irme sin él. Solo uno reconoció mis palabras. Suena al viejo Gilly. Él dijo... Luché por las palabras. Dijo que yo era uno de los suyos y que necesitaba irme. Él estaba en lo correcto, me respondieron. No pude evitar notar que el tono era desdeñoso de una manera que no podría describir ni entender. No comprendo, dije. ¿Cómo es que yo soy uno de los suyos? Nadie dijo nada. Seguí. Pero si nunca interactuamos. Él se sentó contigo una vez, le respondieron. Pero nos ignoraba. Uno de ellos se volvió hacia mí enojado, pero se obligó a calmarse. Él es un autista. Es como un gato. Antes de que pudiera preguntar, se contuvo. Los gatos son la mascota de la Tierra. No necesariamente quieren hacer cosas contigo, pero te demuestran que les gustas al pasar tiempo contigo. Solo porque no habló contigo no significa que no le agradaste. No significa que no seas uno de los suyos. Uno de los otros habló. Él siempre fue así. Si aguanta un ratito tu presencia antes de irse, no le desagradas. Pero tampoco le agradas. Si se va inmediatamente, bueno, ya te fuiste y entraste de su lista de personas que no le agradan. Con eso, los otros humanos comenzaron a contar historias sobre él, con tonos incómodos y palabras frecuentemente entrecortadas. Me dicen que esto es parte del proceso de duelo humano, al igual que el consumo excesivo de alcohol que se produjo después de que nuestra nave nos rescatara. No sé cómo murió Gillis. Sé que los registros dicen que estuvo operando su consola hasta el momento en que la nave fue destruida, suministrando datos relevantes a quienes aún usaban armas. Sé que había sellado la habitación para no morir cuando el vacío se apoderó de la nave.
Sé que lo encontraron sosteniendo su tableta, habiendo muerto leyendo. Todos los humanos con los que hablé parecían pensar que eso era apropiado, incluso si eran escasos en el resto de los detalles. Por mucho que la primera regla nos inculcaron fuera útil para nosotros, siempre recordaré la segunda regla. Los humanos se unirán a cualquier cosa. Se unirán entre sí, se unirán a sus naves, se unirán a los animales a primera vista, se vincularán a herramientas específicas evitando todas las demás si es posible. Se unirán a extraños. Nosotros no formamos vínculos así. No, no entiendo ese rasgo. No entiendo muchas cosas sobre los humanos, pero por respeto, siempre diré que Gillis era mi humano. Si hay alguna historia que quieres que lea o narre, no tiene que ser necesariamente HFY o HFY, déjamela en los comentarios. Checa los demás videos que tengo del tema y de otros temas en mi canal y no olvides suscribirte. Gracias y deja tu like. Hasta pronto.